Hemos estado sacando nuestras charlas últimas del libro de Romanos. Estamos en el capítulo 8 y en el capítulo 8 hemos visto algunos versos importantes, ¿verdad? Y uno de los principales que queríamos rescatar y que queríamos poner en la mesa es el verso 1, en donde la Escritura nos dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Y nosotros decíamos que este verso efectivamente comienza a darnos la respuesta de la experiencia que estaba teniendo el apóstol Pablo en el capítulo 7, en donde él estaba viviendo permanentemente condenado. Una de las características de la vida cristiana, lamentablemente en nuestro tiempo, es vivir permanentemente en condenación. Y vivimos permanentemente en condenación porque nosotros creemos que la vida cristiana de lo que se trata es cuán bien yo me pueda portar delante de Dios, o cuán bien yo pueda obedecer la palabra de Dios, o cuán justo yo pueda ser delante de los ojos de Dios, de mí mismo y de los demás. Y esto es algo que definitivamente en la vieja criatura, en el viejo hombre, somos incapaces, obviamente, de poder conseguir. Básicamente porque nuestra vieja criatura no es santa, porque nuestra vieja criatura no es justa, porque nuestra vieja criatura es corrupta. Y habíamos visto en el capítulo 7 cuando el apóstol dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y también dice algo muy importante, que él ha hallado, ¿verdad? Que cuando quiere hacer el bien, el mal está en él. Y este es el gran descubrimiento que tenemos que hacer todos los seres humanos. Es decir, yo creo que el Señor y el Espíritu Santo lo que primero está buscando, por sobre cualquier otra cosa, es que nosotros lleguemos a esta conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Pues la conclusión es de que efectivamente en nosotros mora el mal, en nosotros no mora el bien. Así que cuando nosotros intentamos hacer la voluntad de Dios, cuando intentamos caminar en los propósitos de Dios y caminar en la justicia de Dios, nos vamos a dar cuenta que siempre terminamos haciendo el mal que no queremos. Y es que la carne efectivamente siempre va a terminar haciendo todo aquello que definitivamente sabe hacer. Es decir, naturalmente la carne es mala. Naturalmente la carne busca el mal. Muchos de ustedes seguramente conmigo habrán tenido esta experiencia. Es decir, muchas veces hemos prometido el intentar, el hacer cosas buenas, el cambiar, el tratar de ser mejores en muchos sentidos, pero solamente para darnos cuenta que volvemos a fallar una y otra vez. ¿Y esto por qué? Porque simple y sencillamente la carne lo que está haciendo es mostrarse verdaderamente quién es. El apóstol Pablo llegó a concluir que en él moraba el mal. Es decir, si nosotros no llegamos a la misma conclusión que el Espíritu Santo le descubrió al apóstol Pablo, muy poco podemos hacer porque no vamos a poder vivir, ¿verdad?, la libertad que Dios quiere que vivamos, ¿verdad?, de acuerdo con el capítulo 8 de Romanos. Es decir, el capítulo 7 nos trae condenación. En el capítulo 7 nosotros hemos vivido muchísimos años como cristianos. Tal vez la mayoría de nosotros hemos perdido 20, 30, 10, 15, los años que usted quiera. Pero la carne no es más que una figura o una realidad de una figura que vivieron los israelitas en el desierto, en donde ellos intentaron en un momento determinado agradar a Dios en función de su carne, lo cual fue imposible, no lo pudieron hacer. Entonces, la carne, nuestra alma, nuestra vida adámica, es lo mismo, es exactamente igual. Nuestra vida adámica es una vida que está condicionada y que no es capaz de poder hacer todo aquello que quisiese, es decir, pudiese querer hacer, pero no está en ella la capacidad ni el poder para hacerlo. De allí que el apóstol llega a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, vienen las respuestas en el capítulo 8. Por eso es que lo que estamos viendo ahora en el capítulo 8, hermano, realmente es la respuesta del Espíritu Santo a la desesperación que tuvo en un momento determinado el apóstol Pablo, y desesperación que tenía que ver directamente con el hecho de que él sabía que tenía un cuerpo de muerte y que solamente había una esperanza. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y eso habíamos dicho, que aquí hay un quién me podrá librar, no es un qué me podrá librar. No hay nada, no hay ninguna cosa que nos pueda librar, sino hay un quién. Y ese quién, él lo dice después, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo.
Y de ahí nos lleva efectivamente a la experiencia que él tuvo en cambio, que es lo que nos debe interesar a nosotros, la experiencia que tuvo el apóstol en el capítulo 8. Ahora pues, versículo 1, una condenación hay. Escuche bien, ahora pues ninguna condenación, es decir, queremos ser libres de nosotros mismos, queremos ser libres de esta carga que tenemos muchas veces nosotros en nuestro corazón de querer hacer el bien. Y con esto no estamos diciendo, hermano, que esto implique que si usted hace mal no importa, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Dios ha determinado, ¿verdad?, por su poder y por su gracia, el intervenir efectivamente en nuestra vida. ¿Para qué? Para que en su intervención divina Él pueda hacernos de nuevo, pueda hacernos nuevas personas y pueda hacernos nuevas criaturas, y que efectivamente la justicia que Él demanda o demandó de nosotros, pero no la demandó en función de que nosotros la podamos cumplir, sino que la demandó en función de que Él no puede aceptar una justicia distinta y diferente de su propia vida. Es decir, la única justicia que Dios es capaz de dar es su propia justicia, es la justicia de Dios, es la justicia de su Hijo, es la justicia de Dios hecho hombre. Por eso es que Dios se tuvo que hacer hombre, y a Dios hecho hombre, ¿verdad?, se le puso un nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, es decir, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y por eso es que vino como hombre a hacer toda justicia, para que todos los hombres pudiésemos ser justificados directamente en Él. Entonces, fíjese lo que dice la Escritura en el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya lo hemos visto, no lo vamos a repetir. Pero aquí el versículo 2 nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es el que me libra de la ley. Recuerda lo que dije hace un minuto, lo que decía el apóstol. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues aquí está la respuesta, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Ya no está diciendo me librará. Antes él se preguntaba y decía, ¿quién me librará? Ahora está diciendo me ha librado. Pues esa es la experiencia que Dios quiere que efectivamente tú tengas con Él. Esa es la experiencia que Dios quiere que tú vengas a poder vivir. Esto, hermano, no es un tema mental. O sea, esto no es un tema de si me conozco el versículo o no me conozco el versículo, de que si hoy estoy en una charla y he salido con una nueva idea. No, no, esto es un tema de vida. Es decir, esta palabra se tiene que convertir en una palabra viva y en una palabra eficaz. Es decir, esta palabra se tiene que convertir en una palabra de vida en tu propia experiencia, y esta palabra tiene que cumplir lo que dice en ti. De allí que Dios nos ha dado el poder de tomar su palabra, recibir su palabra, creer en su palabra, es decir, creerle a Él, para que esta vida comience efectivamente a hacer el efecto para el cual fue enviada. No se olvide que el Señor dice que mi palabra no regresará vacía, sino que regresará a mí habiendo hecho aquello que le mandé a hacer. Si la palabra de Dios tiene el poder de hacer en nosotros lo que dice, de ahí que es tan interesante. La palabra de Dios no es una palabra cualquiera, no es una palabra de ánimo simplemente, no es una palabra de consolación simplemente, no es una promesa, no, la palabra de Dios es vida. Es decir, no olvidemos que antes, dice la Escritura, de que todas las cosas fueran creadas, existía la palabra. Sí, recuerde usted lo que dice en Juan, en el principio era el verbo. ¿Qué era en el principio? En el principio era la palabra. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, el verbo y la palabra son una cosa. El verbo y Dios son una sola cosa, ¿verdad? Y ese Dios que ahora está como la palabra viva dentro de cada uno de nosotros es el que puede seguir construyendo, creando todo aquello que dice a través de su palabra. Así que en el versículo 2 vemos que la Escritura nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Es decir, en Adán hay una ley, la ley del pecado y de la muerte, mientras que en Cristo está la ley del Espíritu de vida. Eso también ya lo vimos ampliamente y vamos a continuar. La Escritura nos dice en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado de la carne para que la justicia de la ley, verso 4, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primero, en el corazón de Dios habíamos visto que hay una disposición para usted y para mí, y para el ser humano.
es que la justicia de Dios se cumple en nosotros. Es decir, Dios está abrogando, está tomando la responsabilidad de que su justicia, ¿verdad?, quiere que se replique, que se exprese y que se manifieste en usted y en mí. Por eso le decía que Él no acepta ninguna otra justicia que no sea la suya. De ahí que nos ha dado su vida. ¿Para qué nos ha dado su vida? Para que efectivamente nosotros se la podamos devolver. La vida divina nos ha sido dada para que se la podamos devolver como olor fragante, agradable a Dios. La ofrenda que nosotros podemos dar a Dios no es más que la vida de Cristo expresada y manifestada a través de nosotros. De ahí que Dios no va a aceptar bajo ninguna circunstancia ninguna buena obra del hombre adámico, por más buena obra que sea. ¿Por qué? Porque esa buena obra no corresponde a la vida resucitada, a la vida santa y justa de su amado Hijo Jesucristo. Lo único que Dios va a aceptar de usted y mí es que la vida preciosa de Jesucristo se levante efectivamente en todos y cada uno de nosotros. Y es la única ofrenda agradable que usted y yo le podemos dar. De hecho, esto dice un verso de Un verso de la Escritura nos dice que nosotros debemos ser ofrendas vivas, agradables a Dios. Fíjese, ofrendas vivas. Todo lo que usted le puede dar en su hombre adámico a Dios es una ofrenda muerta. Las buenas obras del viejo hombre son ofrendas muertas. ¿Sabe por qué? Porque están hechos por un hombre muerto. Mientras que todas las obras de Jesucristo son ofrendas vivas, porque están hechos por el que vive para siempre. Y esa vida nos ha sido dada a nosotros para que nosotros podamos devolvérsela a Dios. Es decir, Dios lo que demanda de nosotros es que lo que Él nos dio, se lo volvamos a entregar. Y lo que nos dio fue la vida de su amado Hijo Jesucristo, para que esa vida se constituya ahora en la nuestra. Y que Dios va a hacer que la justicia de Él se cumpla en ti. Pero Él nos da ya las pistas y nos dice, a ver, ¿cómo entonces se va a cumplir esa justicia de Dios en ti? Dice que la justicia de Dios se cumple, ¿verdad?, en aquellos que cuando ya tenemos una relación formal con Cristo, ya creemos en Él, ya estamos relacionados con Él, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, el Señor ya nos muestra, ¿verdad?, que efectivamente hay una diferencia entre caminar en la carne y caminar en el Espíritu. Caminar en la carne es caminar con la mente del hombre adámico. Por más buen propósito, por más buena mente, por más buenas ideas, por más ofrendas que haga, por más justicia propia que trate de entregarle al Señor, pues es caminar conforme a la carne. Ya hemos dicho más de una vez, las acepciones que la Escritura nos muestra respecto de la carne son dos, ¿verdad? La una tiene que ver con las malas obras de la carne, que nosotros entendemos, obviamente, lo que significa dar rienda suelta a los deseos de nuestra carne, y no lo tengo que repetir porque todos de alguna manera padecemos de esos males, pero sin embargo, por el otro lado, ¿no es cierto?, también nosotros podamos dar todo lo mejor de nosotros, es decir, todo lo mejor de nuestra persona, le podemos dar a Dios buenas obras, buena justicia, buen comportamiento, pero eso también está dentro de la figura que estamos hablando ahora, que es caminar en la carne. Los que andan según la carne no pueden agradar a Dios, dice más adelante. Así que caminar según la carne es caminar conforme a lo bueno y a lo malo. No olvidemos que el Señor, ¿qué le dijo a Adán? Le dijo que el día que él coma del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, moriría. Fíjese, ese es el árbol, ¿verdad?, del cual nosotros estamos echando mano todos los días. ¿Y sabe cuál es ese árbol? Ese árbol es su mente natural, esa mente adámica que solamente se guía por el bien y por el mal, por lo bueno y por lo malo. Pero paradójicamente, nosotros hoy vemos que efectivamente ese árbol, ¿verdad?, da dos frutos. Da frutos buenos a momentos y da frutos malos a momentos. Cuando da frutos malos, pues nosotros estamos molestos, pero cuando da frutos buenos, como que estamos más contentos. Pero como es un fruto que da siempre dos frutos,
una vez que ha dado frutos buenos, no va a pasar demasiado tiempo para que otra vez comience a dar frutos malos. Y por eso es que Dios desechó ese árbol. Y Dios desechó ese árbol no cambiando los frutos, ¿verdad? No quitando los frutos y dejando que otra vez el árbol dé otros frutos, no, sino golpeando o con un hacha, ¿verdad? De tajo y de raíz, sacando ese árbol que es el hombre adámico que efectivamente tenía que ser deshecho. Así que el caminar conforme a la carne que nos muestra aquí es caminar conforme a todo lo que usted y yo sabemos que somos. Es echar mano de nuestra mente natural. Pero sin embargo la Escritura también nos dice allí que podemos caminar conforme al Espíritu. Caminar conforme al Espíritu es caminar conforme a la nueva creación de Dios. Mire, mi hermano, si hay algo que efectivamente Dios está interesado en usted, sí, es que la nueva creación de Dios sea una realidad en su vida. Dios no le va a pedir a usted nada en el viejo hombre. Todo lo que hoy Dios pide, ¿no es cierto?, está enfocado al nuevo hombre, a la nueva criatura. Porque esa nueva criatura, fíjese lo que dice la Escritura, esa nueva criatura es nacida de Él. La Escritura dice que todo lo que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. Ahí usted no ve una persona intentando no pecar. No, al contrario, todo lo que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. Es más profundo todavía. Mientras que el hombre adámico sabemos que peca y sabemos que puede pecar, lo que pasa es que el hombre adámico, cuando se vuelve religioso, cuando de alguna manera tergiversa el Evangelio de Jesucristo, lo que intenta, ¿qué es? Intenta no pecar, intenta ser bueno, intenta, pero no puede. Mientras que el hombre nacido de Dios, la nueva criatura, el hombre que es guiado por Dios, el hombre espiritual, dice que no peca y no puede pecar. Así que esa es la vida que Dios quiere que se descubra en tu vida. Esa es la vida que Dios quiere que se levante en tu vida. Esa es la vida que Dios quiere que tú experimentes en esta tierra. Esto de que algún momento cuando yo me vaya de este mundo lo voy a experimentar, eso es un cuento chino. Ese es un cuento que definitivamente, hermanos, ¿verdad? Sale de un natural que está esperando que cuando yo salga de este cuerpo, entonces la vida será distinta. No hay algo tan falso como esto. Es la nueva vida, la vida espiritual, la vida del espíritu es algo que se puede comenzar a practicar, a vivir, a experimentar a partir del día de hoy. Y eso no tiene que ver con el viejo hombre, sino tiene que ver con la nueva creación de Dios. Entonces, lo que Dios quiere que tú descubras, ¿no es cierto? No es que te mates y trates de agradarle a Dios en tus propias fuerzas, porque vas a perder el tiempo. Por más que te cohibas de hacer cosas, por más que te cuides de hacer cosas que pueden desagradar a Dios o a otros, eso no te da bajo ninguna circunstancia derecho para que puedas ser calificado idóneo o sujeto de crédito para Dios. Bajo ninguna circunstancia. Aquí lo único que Dios va a demandar de ti, ¿verdad? Y lo único que Dios va a demandar es todo lo que te dio para que se lo devuelvas. Y Él nos dio la vida de Jesucristo, la vida del Espíritu. Ahora, la vida del Espíritu es la que va a hacer la diferencia en nuestra relación con Dios. Esa vida del Espíritu es la que va a hacer la diferencia, efectivamente, de nuestra profunda experiencia nueva con Dios. Esa va a ser la diferencia de la calidad de nuestro cristianismo. ¿Por qué? Porque solamente aquellos que podemos echar mano de la vida eterna, que podemos comenzar, así sea de a poquito, a palpar la verdad de la vida de Cristo manifestada en nosotros, somos los que vamos a poder efectivamente tener una expectativa de seguir creciendo en la vida cristiana y vamos a tener la expectativa permanentemente y continua de poder experimentar y vivir la vida de Cristo en cada circunstancia, en cada momento de nuestra existencia en este tiempo. Así que bueno, ahí tenemos dos tipos de caminar, ¿verdad? Andar conforme a la carne y andar conforme al Espíritu. El versículo 5 nos dice, porque los que son de la carne, y ahí más o menos habíamos quedado, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y habíamos dicho, ¿verdad?, que nosotros tenemos acceso
¿verdad? Al hombre adámico a través de los pensamientos, a través de la mente del hombre natural. Si nosotros permanentemente estamos dando cabida y estamos permitiendo que efectivamente los pensamientos que vienen a nuestra mente aterricen en nuestro corazón, ¿verdad? Pues de esto es lo que nosotros efectivamente nos vamos a comenzar a nutrir. Pero si de la misma manera nosotros comenzamos a dejar que los pensamientos que aterricen en nuestro corazón son los pensamientos del Espíritu, es decir, lo que el Señor nos muestra a través de la Escritura, lo que Él nos permite aterrizar en nuestro espíritu, para que efectivamente tú puedas nutrirte o de la mente carnal o de la mente de Cristo, que es la mente espiritual. Entonces, nos hemos dicho que nuestro día, en términos prácticos, ¿cómo arranca? Nuestro día siempre, ¿verdad? Sine qua non va a arrancar, ¿cómo? ¿Verdad? Con una decisión. Es decir, Dios te pone a ti frente al árbol del conocimiento del bien y del mal, para que en ese árbol del conocimiento del bien y del mal, efectivamente tú tengas que decidir permanentemente. Mire, hay algo maravilloso en cuanto a la relación con Dios, que al primer hombre Dios le puso frente al árbol del conocimiento del bien y del mal y le puso frente al árbol de la vida. Estos son figuras de lo que el Señor hace con nosotros en el día de hoy. O Él nos sigue poniendo frente al árbol del conocimiento del bien y del mal, que es la mente adámica, o nos pone frente a la mente de Cristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos comer de cualquiera de esos árboles. Pero como nosotros ya hemos aprendido por Adán, sabemos que si seguimos nosotros dejando o seguimos comiendo los pensamientos de Adán, pues vamos a seguir produciendo más de la carne, ¿sí? Porque todo lo que es nacido de la carne, dice la Escritura, que carne es. Pero si nosotros vamos a echar mano de los pensamientos de Cristo, entonces vamos a comenzar a ver los efectos de la vida de Cristo en nuestra propia vida en términos prácticos, porque la vida de Él va a comenzar a ser real en nosotros. En el libro de Deuteronomio habíamos dicho, el Deuteronomio capítulo 11, versos 16 y 17, ahí nos dice algo muy importante. Dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Fíjese que esto es algo que nosotros podríamos aterrizar hoy para nosotros, para nuestra propia experiencia. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Dice, la bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los pensamientos o los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os he ordenado hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Fíjate, el Señor nos dice exactamente lo mismo hoy, o el Espíritu nos muestra exactamente lo mismo, ¿verdad? Respecto de esta elección que debamos hacer el día de hoy. El Señor nos permite que elijamos hoy, ¿no es cierto?, entre la bendición. ¿Cuál es la bendición? Pues la bendición es que nosotros podamos recibir, ¿no es cierto?, al que cumplió todos los mandamientos, que podamos recibir la vida, ¿sí?, que de aquel que cumplió todos los mandamientos en cada uno de nosotros, y que nosotros al recibir la vida de Él estemos recibiendo juntamente con esa vida todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Eso nos dice Efesios 10. Efesios 10 nos dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y los lugares celestiales son nuestro espíritu. Los lugares celestiales es donde hoy Dios está reinando, donde Dios vive. Dios vive en tu espíritu, ¿verdad? Y desde allí, efectivamente, el Señor va a comenzar a irradiar y a emanar bendición, ¿no es cierto? Desde su espíritu a tu espíritu, de tu espíritu a tu alma, esto es a tu mente, a tus emociones, a tu voluntad, y desde tu alma hacia tu cuerpo, y desde tu cuerpo hacia lo físico. Es decir, la fórmula que Dios ha determinado para que tu vida sea una vida de gozo, una vida de bendición, una vida de prosperidad en todas las áreas de tu vida. Fíjate que cuando el Señor te entrega prosperidad en el espíritu y te entrega prosperidad por ende y por réplica en el alma,
y cuando tu cuerpo está feliz por eso, ya las cosas exteriores, más allá de que el Señor te va a bendecir, no son las que nos van a dar felicidad o infelicidad. Porque la felicidad ya la tenemos. La felicidad está en nuestro espíritu. La felicidad está en nuestra alma. La felicidad ya está en nuestra mente, está en nuestras emociones, está en nuestra voluntad. Y la felicidad inmediatamente comienza a impactar toda nuestra salud. Alguien decía que el 95% de las enfermedades del cuerpo son de carácter psicosomático, es decir, vienen por problemas del alma. Y es que es lógico, porque seguramente el 95%, por no decir el 100%, mejor digámoslo así, el 100% de las enfermedades del alma son por problemas espirituales, porque así como el alma afecta el cuerpo, el espíritu afecta el alma. El momento en que el espíritu comienza a irradiar vida al alma, el alma se cura, el alma se sana. El momento en que el alma está contenta, está gozosa y tiene todo lo que necesita, no estamos hablando de lo que necesita exteriormente, sino del amor que requiere, de la atención que requiere, de la aceptación que requiere, del cariño que requiere, porque todos los seres humanos requerimos aquello. Y cada cosa que usted trata de conseguir fuera, de alguna manera lo que está intentando es suplir algo interior. Pero eso solamente puede venir desde el Espíritu. Cuando el Espíritu le da a usted el gozo del Señor, mi fortaleza. Fíjese, el gozo del Señor, el gozo de Él en mí es mi fortaleza. No es la billetera llena mi fortaleza, o no es una salud completa mi fortaleza, o no es el alma contenta mi fortaleza. No, el gozo del Señor. Es decir, yo experimentar el gozo del Señor en mí, porque Dios lo que nos ha dado a nosotros es su gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando el Señor te da el privilegio de experimentar ese gozo, pues tú ya no necesitas nada más, es tu fortaleza para cualquier cosa, para cualquier circunstancia y para cualquier situación. Así que es importante ver cómo cuando yo efectivamente tengo puesta la bendición delante de mí, la bendición delante de mí tiene que ver con accesar directamente a la mente de Cristo, con acceder directamente a la mente de Cristo, ¿verdad? Si yo accedo a la mente de Cristo, ¿qué significa eso? Significa que los pensamientos de Él, significa que los dichos de Él, significa que las promesas de Él, significa que los mandamientos de Él están directamente alimentando a mi espíritu. La semana pasada nosotros decíamos que eso es lo que significa que nosotros tomemos o busquemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? Pues la leche espiritual no adulterada es la que el Espíritu Santo le puede dar directamente a nuestro espíritu. Cuando yo me conecto por mi espíritu directamente al Espíritu del Señor todas las mañanas. ¿Cómo yo me conecto a Él todas las mañanas? Pues dando paso a su palabra y personificando, es decir, personalizando las promesas de Dios para mí, ¿verdad? Cuando usted toma la escritura y usted coge esa escritura para usted, olvídese de su marido, de sus hijos, de su familia, que está bien, porque también podemos hacer esa aplicación. Pero desde ahora vamos a ser un poquito egoístas en el sentido de tomar la palabra de Dios personificada para mí. Por ejemplo, la Escritura nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pues sí, el mundo es muy grande, pero ¿qué tal si usted desde ahora dice, porque de tal manera Dios amó a Ricardo? Yo normalmente, cuando a veces estoy un poco molesto o cuando tengo algo, comienzo a hablar de esto en mi corazón y yo digo, porque de tal manera me amaste tú a mí. O a veces permito que el Señor me hable y me dice, Ricardo, porque de tal manera te he amado yo a ti, he dado a mi Hijo único, a Jesucristo, para que tú lo recibas y para que tú creas en su palabra y para que tengas mi vida. Entonces yo ya recibo una palabra del Señor personificada. No estoy recibiendo una palabra genérica. No estoy recibiendo medicamentos genéricos, sino medicamentos particulares que vienen de parte del médico de médicos, del Señor, directamente a mi corazón. Y efectivamente eso también le puede suceder a usted. Entonces, esa es la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada es venir directamente al Evangelio.
no a través del pastor Ricardo o del hermano de Ricardo, o como usted me quiera decir, no a través de él, ¿verdad? Todos tenemos la posibilidad de venir al seno del Espíritu para ser amamantados directamente por Él. Es más, solamente así es que tú vas a experimentar la fe verdadera, la fe genuina, porque la palabra del Señor, que es la leche espiritual no adulterada, contiene todos los ingredientes que tú y yo necesitamos para crecer para la salvación. Esa leche espiritual, ¿verdad? Es la que contiene el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, contiene la santidad, contiene el amor entrañable de Jesucristo, contiene la sabiduría de Él, contiene todo lo que Él es, ¿verdad? Entonces, cuando yo acceso todos los días, y no solamente cuando me despierto, sino permanentemente durante mis 24 horas, tú te vas a dar cuenta de algo muy importante. La vida de Él comienza a ser una experiencia en tu propia vida, porque la leche espiritual lo que hace es que tú comiences a crecer en la vida que Dios te dio. Es lo mismo que sucede cuando la madre da de lactar permanentemente al niño directamente de su pecho. ¿Qué es lo que sucede? La madre va a comenzar a ver cómo el niño busca desesperadamente, ¿verdad?, esa leche materna intacta, pura y limpia, y va a ver cómo el niño se le vuelve hermoso, cómo la vida del niño, ¿verdad?, que salió de ella continúa creciendo, cómo el niño va después de gatear, comienza a caminar, y cómo el niño después comienza a decir sus palabras, cómo le comienzan a salir los dientecitos, es decir, 1000 cosas. Pues es lo mismo en nuestra vida espiritual. Pero ¿qué tal si mañana nosotros a nuestros niños los hemos alimentado desde chiquitos solamente con una leche que no es una leche original, que no es una leche de la fuente, sino que es una imitación de leche? Es evidente que el niño podrá vivir, pero evidentemente será un niño raquítico, será un niño con problemas, será un niño con enfermedades. Y fíjese que nuestro cristianismo hay que cuestionarlo desde la perspectiva de que al no tomar nosotros directamente la leche que proviene del Espíritu, al no tener las ganas, al no buscar como niños recién nacidos de esa leche, inmediatamente lo que nos va a comenzar a pasar es que somos cristianos, vivimos la vida cristiana, pero no hemos recibido los ingredientes necesarios para que podamos ser verdaderamente cristianos maduros. No somos capaces de comer comida sólida o alimento sólido. ¿Por qué? Porque nos enfermamos, porque nuestro estómago, porque nuestro sistema inmunológico y nuestro metabolismo y todo lo que queramos no está preparado, no se ha desarrollado bien. De allí que es responsabilidad de usted recibir la bendición. ¿Cómo usted recibe la bendición? Pues permitiendo efectivamente que la palabra del Señor, no a través mía, yo soy simplemente alguien que le estoy llevando a una fuente. Yo mismo me tengo que ir todos los días a esa fuente. ¿Por qué? Porque más allá de que alguien pueda hablar bonito o de que pueda efectivamente darte unas palabras de revelación, pues el Señor te está hablando bonito y te está dando palabras de revelación para que tú vengas particularmente a beber de esa leche todos los días. Y bebe de esa leche todos los días y vas a ver si es que en tu vida no comienza a haber una experiencia de la vida de Jesucristo. Allí es que va a comenzar a hacer la diferencia. Esto no tiene nada que ver con lo que tú has hecho. Lo único que tú has hecho es ir a la leche espiritual. El resto lo hace Dios. La vida cristiana es una vida que solamente Él la puede hacer crecer. Fíjate lo que decía el apóstol. Decía que a los corintios, decía que uno es el que siembra, que otro es el que riega. Pero ¿quién es el que hace crecer la planta? Pues Dios. Solamente Dios es capaz de podernos hacer crecer la planta. Es decir, solamente Dios es capaz de poder hacer crecer la vida que Él engendra. Pero Él nos da el privilegio de que tú escojas entre el árbol del conocimiento del bien y del mal, o entre la bendición o maldición, de acuerdo, estamos viendo aquí en el número de entre, ¿no? Entonces, sencillo, aquí queremos ver la bendición. Ahora, si tú quieres seguir escogiendo lo de siempre, si tú quieres seguir escogiendo, ¿verdad?, la mente natural,
Si tú quieres seguir dejando aterrizar en tu espíritu y en tu corazón todo lo que es del viejo hombre, hermano, por Dios, no esperes cambios en tu vida. No esperes cambios en tu vida, porque tu ser interior no está siendo alimentado. Mira lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Escuche bien, no os conforméis es que no nos dejemos moldear a este siglo. Que no nos dejemos moldear a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Fíjate en dónde está la diferencia, ¿sí? ¿En dónde está la diferencia? ¿Cómo vamos a ser transformados? Porque aquí hablamos de transformación. ¿Cómo somos transformados? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, si el entendimiento de Cristo que yo tengo hoy, si ese entendimiento comienza efectivamente a aceitar, a alimentar y comienza a moverse permanentemente en mi mente, eso va a dar como consecuencia de que yo termine efectivamente ocupándome en las cosas que son del Espíritu de Dios, ocupándome en las cosas de Dios. Entonces, es importante que nosotros entendamos, de acuerdo al libro de Romanos 12, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Fíjate, aquí no estamos hablando de que nosotros nos transformamos, ¿verdad? Cosas extraordinarias, nos transformamos con ayunos, ni nos transformamos con oraciones, ni nos transformamos con la paga permanente de nuestros diezmos, ni nos transformamos siendo buenas personas, ni nos transformamos leyendo los versículos de la Escritura. Obviamente que los necesitamos leer, pero no para que tengamos conocimiento, sino para que la palabra de Él, es espíritu y es vida, se haga realidad en cada uno de nosotros. Así que el versículo 6 nos dice que inmediatamente cuando yo dejo entrar estos pensamientos, ya sean los pensamientos de la carne y del espíritu, pues lo que yo deje entrar es en lo que yo me voy a ocupar durante el día. Así que, ¿sabes en qué tú estás ocupado durante todo el día? Tú estás ocupado durante todo el día en aquello que tú permitiste desde el momento en que te levantaste o que tuviste conciencia de ti mismo en ese día, ¿verdad? Tú permitiste entrar efectivamente en tu mente y en tu corazón. La Escritura nos dice ahí, porque el ocuparse de la carne es... Fíjate, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mira, esto es tan sencillo como esto. Cuando yo me ocupo de la carne, cuando dejo entrar los pensamientos de la carne, inmediatamente yo voy a tratar de planificar mis actividades conforme a mi carne, voy a tratar de dar solución, voy a tratar de determinar e ir por la hoja de ruta que yo determiné de acuerdo con mi carne, voy a tratar de hacerlo, ¿no es cierto? Y lo máximo que yo voy a intentar es pedirle a Dios que me ayude a conseguir los objetivos que yo me he trazado. Entonces, Dios es una especie de amuleto, porque yo soy el que defino por dónde voy, y Dios lo único que tiene que hacer es allanarse a lo que yo digo y hacer real lo que yo pido. Entonces, es más o menos como Papá Noel. ¿Cuál es la diferencia de un Dios así con los dioses, verdad? En donde, yo que sé, vamos a los santos o vamos, verdad, a los hechiceros, verdad, también hacer lo mismo, es decir, para que aquellas cosas que nosotros necesitamos y queremos en nuestra carne se nos hagan realidad. Lo mismo pasa con Dios. Pero resulta que la Escritura dice, y porque los que son de la carne se ocupan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Sabes qué implica aquello? Que cuando yo recibo las cosas del Espíritu, es decir, cuando yo recibo los pensamientos, ¿verdad? La sabiduría, las promesas que vienen de Dios, como mías, personificadas, como dijimos, eso significa que yo me estoy ocupando del Espíritu, porque aquí habla del Espíritu con E grande, me estoy ocupando de Dios. Y Dios ha determinado que si yo me ocupo de Él, yo me ocupo de sus cosas, Él se ocupa de todas las mías.
Así de sencillo. Es decir, si yo me ocupo de Él, ese es el trato, Él se ocupa de mí. Ese es el trato. Y de ahí es que Él sale a pelear por mí. De ahí es que Él sale a luchar por mí. De ahí es que Él, que ve cosas que yo no soy capaz de ver en el día, ¿verdad? Inmediatamente Él está allí, ¿verdad? Adelantándose a mis circunstancias para abrirme las puertas que necesito y para permitir que efectivamente la voluntad de Él se haga realidad en mi propia vida. Mira que esto es bien. Si yo me ocupo en las cosas del Espíritu, pues bueno, muy sencillo, yo me voy a ocupar en las cosas del Espíritu. Es decir, el Espíritu trabajando en mí, haciendo cosas en las cuales yo me voy a ocupar. Mi ocupación no es lo que yo hago, sino mi ocupación es lo que el Espíritu ya está haciendo en mí, lo que el Espíritu ya ha hecho en mí. Todo lo que el Espíritu se adelantó, esas son las buenas obras que Dios ha dicho que caminaremos nosotros en ellas, que Dios ha creado buenas obras para que caminemos en ellas. ¿Qué te parece? Es decir, el Espíritu actuando en mi propia vida, expresándose y manifestándose a través de mí, para que yo me ocupe en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. Yo me voy a ocupar en las cosas de ¿quién? Yo me voy a ocupar en las cosas de Dios. Yo me voy a ocupar en las cosas de Cristo. Yo me voy a ocupar en las cosas del Espíritu. Es decir, Dios me hace parte de Él. El Espíritu me introduce a Él para que yo participe de sus obras. No, ni siquiera tengo que pensar en qué cosas voy a hacer, porque yo voy a comenzar a participar en las cosas del Espíritu. Y el verso 6 nos dice que el ocuparse, es decir, ya sabemos lo que significa ocuparse, ¿no? Es dedicarse, es poner en ello mi vida, mi corazón, mi esfuerzo, mi sacrificio. ¿Verdad que eso es lo que sucede normalmente en la carne? Pero en cambio en el Espíritu, como yo voy a hacer las obras del Espíritu, esas obras del Espíritu son solamente vida, son gozos, son experiencias. Que a esto es lo que Dios nos quiere llevar. Versículo 7 nos dice que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, eso ya está claro, ¿ya? Está claro que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pues ya no intentemos más, ya lo dijimos hace un minuto. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros vivamos conforme al Espíritu. Fíjate lo que dice el versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Mas vosotros no vivís. Muy bien. ¿Tú quieres vivir la vida que quiere Dios? ¿Tú quieres vivir la vida cristiana? ¿Tú quieres vivir la vida que agrada a Dios? Pues el Señor te dice, ok, esa vida solamente se puede vivir con el Espíritu. Fíjate lo que dice aquí la Escritura. Mas vosotros no vivís según el Espíritu. Nosotros creemos que podíamos vivir según la carne. No, no se puede vivir según la carne, dice aquí el Señor. ¿Sí? La única manera de vivir es según el Espíritu, es decir, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y el Señor dice, si es que la condición es que efectivamente yo voy a vivir según el Espíritu, si es que. ¿Qué es que si es que? Hay una condición. La condición es que si es que el Espíritu de Dios mora en ti, o mora en mí, o mora en vosotros. Si es que, y dice la Escritura, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Ah, bueno. Es decir, la Escritura dice que solamente aquellos que tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, somos capaces de poder vivir la vida de acuerdo con el Espíritu. Pero dice que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Pues bueno, ¿quién es el que es guiado por el Espíritu? Es aquel que escucha la voz de Dios. Es tu espíritu escuchando y dando paso a las promesas de Dios. Esto hay que comenzar a entender, porque el momento en que tú aceptaste a Cristo en tu corazón como Señor y como Salvador, ¿qué dice la Escritura? ¿Sí? La Escritura nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree
Fíjate, que en Él cree, no se pierda. Ese que en Él cree es un presente permanente continuo. Todo aquel que en Él cree, ¿sí? Dice, tenga vida eterna. Esa es la vida que Dios nos da cuando efectivamente nosotros hemos elegido, ¿verdad? Que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón. He aquí, yo estoy delante de ti y toco la puerta, dice el Señor. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Entonces, los que de nosotros hemos escuchado la voz del Señor y le hemos entregado nuestro corazón, hemos tenido una relación particular con Él, pues ya bien, tenemos el Espíritu. Ahora, ese es el requisito. De aquí en adelante, el tema es que vivamos por el Espíritu, porque tenemos el Espíritu, pero entonces ahora necesitamos ser guiados por el Espíritu. Entonces tú tienes que aprender, ¿no es cierto?, a entender lo que es de tu carne y a entender lo que es del Espíritu. Hebreos 4 nos dice, la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de doble filo. Dice que divide el alma y el espíritu. Fíjate, divide el alma y el espíritu. Entonces, lo primero que Dios quiere es que haya una división en tu vida para que tú entiendas lo que es del alma, lo que es del hombre anímico, lo que es del hombre adámico, y que tú entiendas lo que es del espíritu. Porque resulta que tú tienes ahora el espíritu en ti mismo, ya lo tienes, pero no has aprendido a vivir por el espíritu. Tú sigues viviendo conforme a la carne. Ahora Dios quiere que tú vivas conforme al espíritu, ¿sí? Entonces la Escritura dice que es necesario que primero que el Espíritu de Dios more en ti, porque si es que no tienes el Espíritu de Dios, no eres de Él. Es decir, aquí se habla del nuevo nacimiento también. El nuevo nacimiento tiene que ver con el yo haberle entregado mi corazón a Jesús. Y la vida cristiana tiene que ver con yo permanecer continuamente en el Espíritu o alimentarme continuamente en el Espíritu para que esa vida comience a fluir dentro de mi propia vida. Así que esta es la realidad del cristiano. La realidad del cristiano es que ya tiene el Espíritu de Cristo dentro de él, pero la realidad de la mayoría de cristianos es que no vivimos por el Espíritu. No estamos siendo guiados por el Espíritu porque apenas conocemos la nueva vida que está dentro de nosotros. Y lo que estamos o hemos estado intentando durante todos estos años, de alguna manera más bien es, ¿qué cosa? Es hacer que el viejo hombre cambie o de alguna manera hemos estado intentando adaptar, ¿verdad?, lo espiritual a la carne. O que la carne entienda las cosas espirituales para que se las adapte o se las acople a sí misma, lo cual es imposible. Pero sin embargo, ¿verdad? Hoy el Señor quiere que tú entiendas las cosas que son del Espíritu. ¿Para qué? Para que efectivamente tú comiences a ser guiado por el Espíritu. ¿Cómo somos guiados por el Espíritu? Pues bueno, con lo que dijimos hace un minuto, dejándole que Él nos hable, permitiendo que los pensamientos de Él sean efectivamente una experiencia permanente y continua nuestra. El verso 10, pero si Cristo está en vosotros, fíjate que aquí hay una analogía muy importante, ¿no? Por un lado dice que mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ahora dice, pero si Cristo está en vosotros, ¿sí te das cuenta que Cristo y el Espíritu son la misma persona? Cristo y el Espíritu son la misma persona. Ahora aquí lo muestra como Cristo morando en mí. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Bueno, esa es la realidad del cristiano. Que no la sepa es otra cosa. Pero aquí la Escritura dice que si Cristo está en mí, o sea, si el Espíritu está en mí, que es lo mismo, si Cristo está en mí, dice que el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Está hablando del cuerpo del pecado. ¿Te acuerdas lo que vimos en el capítulo 7? Miserable de mí, ¿quién me podrá salvar de este cuerpo de muerte? Ya, este cuerpo de muerte es al cual se está refiriendo aquí efectivamente el apóstol. Lo que nos está diciendo el apóstol es que todos los cristianos por la obra de Jesucristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos, más allá de que tú todavía no lo experimentes.
Aquí nos está hablando la Escritura y nos está revelando o nos está mostrando una radiografía espiritual de lo que tú y yo somos el día de hoy. Aquí nos dice que nosotros, ¿verdad?, estamos muertos a causa del pecado. No está hablando de tu cuerpo físico, está hablando de tu cuerpo de pecado. El cuerpo de pecado es todo lo que tú eres en la carne anteriormente. Y el cuerpo de pecado es todo aquello que todavía de alguna manera se sigue manifestando en tu propia vida. Todo aquello que tú no quisieses ser es tu cuerpo de pecado. Pero también es todo aquello que quisieses ser o que quisiera ser en la carne. Sigue siendo tu cuerpo de pecado. Pero la Escritura nos dice que ese cuerpo de pecado está muerto. Y muchos de nosotros no sabemos qué hacer con nosotros mismos. Muchos de nosotros no sabemos cómo librarnos de este cuerpo de muerte. Muchos de nosotros no sabemos cómo salir de la miseria. Estamos en adicciones, estamos en contradicciones, estamos de alguna manera desanimados, no nos aguantamos a nosotros mismos. Nuestro carácter es insoportable, nos vemos en el espejo y queremos salir corriendo, etcétera. Cualquier cosa que seamos. La Escritura aquí dice que estamos muertos. Y alguno, dice la palabra, pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. El cuerpo del pecado está muerto a causa del pecado. ¿Quién mató el cuerpo del pecado? ¿Quién me libró del cuerpo del pecado? Cristo me libró. Ahora, la pregunta es, ¿tú estos versículos que estamos viendo aquí los haces realidad para ti mismo? ¿Tú sabías que existían? Si esta palabra tú la recibes en tu espíritu, te vas a dar cuenta que es una palabra de revelación para que tú sepas que efectivamente el Señor ya te libró de ti mismo. El Señor te libró de tus adicciones, el Señor te libró de tus temores, el Señor te libró de tus miedos, el Señor te libró de todo aquello que tú no toleras, que no quieres, y también aquello que quieres, pero en tu carne. El Señor te libró de todo. Entonces nosotros nos estamos efectivamente muriendo en un vaso de agua, ¿verdad? O nos estamos ahogando en un vaso de agua. Dice la Escritura, más el Espíritu vive. Esa es la otra realidad que el Señor quiere que vivas. Por un lado, fíjate, tu cuerpo de muerte está muerto. Pero por otro lado, la Escritura dice, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Esa es la realidad tuya, hermano. Tu Espíritu vive a causa de la justicia, sino que no te has dado cuenta. La Escritura nos dice que el alimento sólido está preparado para aquellos que por el discernimiento del bien y del mal tienen los sentidos entrenados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, el uso del discernimiento del bien y del mal es todo lo que es del espíritu y todo lo que es de la carne. ¿Ok? Lo que es del espíritu, ¿no es cierto?, es del bien, siempre es del bien. Y lo que es de la carne es el mal. Entonces nosotros debemos comenzar a tener, ¿verdad?, nuestros sentidos espirituales entrenados en el discernimiento para saber de dónde me vienen estos pensamientos, de dónde me vienen estos temores, de dónde me vienen estas propuestas, o para entender, ¿verdad?, lo que el Espíritu me está mostrando por el otro lado. La Escritura nos dice, pero el Espíritu vive a causa de la justicia, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Así que, hermano querido, el Espíritu vive en ti. El tema es que tú no te has dado cuenta seguramente de aquello. Ahora, lo de fondo es que tú comiences a hablarle al Señor. Mira, a ti no te corresponde hacer los milagros. Olvídate. A ti lo único que te corresponde es creerle a Dios y recibir lo que Él dice que tú ya eres. Esa es la parte que te corresponde a ti. Si tú recibes lo que Él dice que ya eres, pues el resto Él lo hace. Así de sencillo, porque Él es Dios. Él es el que efectivamente ha definido el hacer eso para ti. Así que es la palabra de Él la que está en juego, no la tuya. Por ese lado tú vas a comenzar a recibir lo que Él dice que efectivamente ha hecho por ti, aceptarlo como real, y Él puede traerlo a que sea realidad en tu propia vida. Dice, fíjate el versículo 11 para terminar, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, fíjate, otra vez el espíritu de aquel, es decir, el espíritu de aquel es el mismo Cristo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. ¿Has escuchado esta palabra? Eso es lo que tú necesitas. Tú y yo necesitamos ser vivificados.
Es decir, yo necesito que la vida de Dios se haga una realidad en mi espíritu, que se haga realidad en mi alma y que se haga realidad en mi cuerpo. Eso es, vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. ¿Qué es lo que nosotros nos estamos perdiendo? Pues esto, que no estamos siendo vivificados. No estamos siendo vivificados porque ni siquiera sabíamos que había espíritu. Porque ni siquiera sabíamos o entendíamos bien lo que significaba nacer de nuevo. Porque ni siquiera habíamos entendido lo que significaba venir a la leche espiritual no adulterada. Porque ni siquiera teníamos conocimiento, entendimiento de lo que significa la vida en el espíritu y la vida en la carne. Pero sin embargo, hoy la Escritura nos muestra y nos dice que Él vivificará, hoy, tiempo presente, vivificará vuestros cuerpos mortales. Fíjate que lo habla ahora cuando nuestros cuerpos son mortales. Es decir, la experiencia de la vida cristiana, de la vida poderosa del Señor en mí es hoy, no es cuando me muera. Vivificará vuestros cuerpos, ¿qué? Cuerpos mortales. Esos cuerpos son los tuyos, mírate, son cuerpos mortales. Dios dice que Él va a vivificar esos cuerpos mortales. Y el cuerpo mortal no habla simple y sencillamente del cuerpo físico, sino de todo lo que significa el ser, ¿verdad? Humano, adámico, que Dios no lo creó así originalmente. El hombre cayó en esa posición. El Señor nos creó a su imagen y semejanza y bajo esa figura, efectivamente, hermanos, es que nosotros tenemos que seguir caminando. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y que nos dé por sobre todo, hermanos, luz y sabiduría para que entendamos todo lo que Él nos quiere regalar y nos quiere entregar durante este tiempo. Para terminar, el versículo 12 dice que así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. De esto vamos a continuar hablando la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente y estaremos Dios mediante en contacto. Amén.